Ok, entonces, lo que vamos a ver hoy es lo de el gráfico de la recta, las rectas paralelas y perpendiculares y la propiedad de la recta tangente a una circunferencia. El gráfico de la función lineal ya anteriormente ya lo habíamos revisado, ¿verdad? Que era una línea y habíamos visto nosotros las intersecciones, ¿verdad? Con el eje X, que era menos b entre m, coma 0, y la intersección con el eje Y, que era 0, b. Ok, con la ayuda de estos dos datos yo puedo hacer la gráfica. Ok, ya con la ayuda de estos dos yo ya puedo hacer lo que es la gráfica. ¿Verdad? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Ok, vamos a borrar acá. Entonces yo le doy una recta, y igual 3x más 1, ¿verdad? Entonces les pido que la grafiquen, entonces lo que hacemos es, bueno, sabemos que la m sale de esta parte, que la b sale de acá, entonces hacemos la fórmula. La intersección con el eje y era 0, b, que es 0,1. Y la intersección con el eje x era menos b entre m, 0. Y eso era pues menos un tercio, 0. ¿Ok? Entonces ya con estos dos valores de aquí, yo puedo hacer la gráfica, ¿verdad? Con el 1 y el menos un tercio, 0. Entonces voy a ver si lo puedo hacer aquí. Un programa que tengo para graficar. A ver, extendemos esto acá. Vamos a poner solo la cuadrícula mayor. Cuadrícula mayor. Ok, entonces teníamos dos puntos importantes. Okay, tenemos el punto que es, este es el eje coordenado, ¿verdad? Teníamos, según lo que habíamos hecho acá, tenemos el punto que es 0,1, ¿verdad? 0 en X. Voy a poner esto acá un poquito más abajo. Teníamos que la intersección con el eje X, ay, perdón, la intersección con el eje X era menos un tercio, 0, y la intersección con el eje Y era 0,1. Entonces vamos a ubicar estos puntos en la gráfica. Ok, entonces ubicamos el primero, 0,1. Entonces sería 0 en X, 0. Recordemos que el eje horizontal, voy a ver si puedo usar la herramienta para dibujar, pero para ver que está. Aquí está, figura con lápiz. Okay, recordemos que este eje de acá es el eje X y este eje de acá es el eje Y, ¿verdad? Entonces ahora yo tengo que poner el punto. En el punto tenemos, recordemos que vamos a volverlo a anotar acá. La intersección con el eje Y 0,1 y que la intersección con el eje X es menos un tercio, 0. Y según los datos que tenemos, ahora lo vamos a ubicar. Ubicamos primero el de Y, que es el más fácil. Entonces 0 en X, o sea, me posiciono aquí en el eje, y 1 en Y, entonces sería aquí. Tenemos este. Okay. Vamos a volver a escribir este A porque está en otro lugar, que es en 1, exactamente ahí, ¿verdad? En ese punto. Y el otro punto, como nos dio negativo en fracción, ¿verdad? Menos un tercio, tenemos que ver cuánto es en decimales. Ok, vamos a ver cuánto es en decimales. Aquí. Cuentas. Ok, vamos a ver cuánto es en decimales. Menos un tercio. 0,3, ¿verdad? Entonces ahora ubicamos ese 0,3. Ok,
ese 0,3 está por acá, ¿verdad? Ok, está por acá. Está por acá. Entonces, una vez que tenemos esos dos puntos, lo que hacemos es que trazamos con la ayuda de una regla la recta, que pasa por aquí y por aquí. Ok, y ese sería el gráfico. Pero vamos a revisar algo, porque aquí hay un error. Porque el gráfico es decreciente, sí, porque lo estoy haciendo al revés. Ok, aquí es muy importante porque me equivoqué en un dato, ¿verdad? Y nadie me dijo nada. Vamos a devolverlo. ¿En qué fue lo que me equivoqué? Bueno, me equivoqué en que lo puse positivo y el resultado nos había dado negativo, ¿verdad? Y eso fue en lo que me equivoqué. Entonces, ¿qué es lo que sucede acá? Que nuestro resultado está de este lado, ¿verdad? Entonces era menos 0,3. Ok, menos 0,3 está aquí. Pero y ahora sí trazamos la recta. La que pasa por acá y por acá. Trazamos la recta, la que pasa por A y B. Ok, ese sería el dibujo. Entonces vean que trazar la gráfica es bastante sencillo, ¿verdad? Nada más ubicamos los puntos y trazamos la línea, ¿verdad? No tenemos que hacer ninguna otra operación. ¿Ok? Aquí queda un ejemplo para que ustedes lo vayan resolviendo. Y ahora lo que sigue es de una gráfica, cómo se obtienen los puntos, ¿verdad? Si tenemos una gráfica cualquiera, ¿cómo podemos hacer para obtener la ecuación de la recta? Entonces vamos a ver, vamos a ayudarnos con otro punto, vamos a abrir esta recta. Cerrar este y vamos a mover estos puntos. Ok, tenemos acá, vamos a hacer otro ejemplo, vamos a poner un punto, vamos a ponerlo aquí, vamos a poner otro aquí, que lo vamos a alinear. Vamos a abrir uno limpio mejor, que es más fácil. Ok, vamos a trazar dos puntos, cualquiera. Ok. Con esos puntos vamos a, aquí tenemos una recta que pasa por esos dos puntos. Queremos sacar la ecuación de la recta de esa recta, ¿verdad? Entonces, en ese caso, cuando queremos nosotros trazar la ecuación, bueno, pues obtener la ecuación de una recta, lo que vamos a hacer es, eh, digamos que esta es la parte, el gráfico tiene una parte izquierda y una parte derecha, ¿verdad? Entonces, vamos a leer aquí al principio para la izquierda y después para la derecha. O sea, leemos hacia allá el gráfico, de izquierda a derecha. Eso no se nos puede olvidar porque cuando vayamos a ver las partes del dominio, vamos a necesitarlo, ¿verdad? Entonces, eso no se nos puede olvidar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Que leemos de izquierda a derecha el primer punto que está a ese lado, ¿verdad? Entonces, obtenemos las coordenadas de A. Obtenemos las coordenadas de nuestra A. Entonces, recordemos que este eje de acá es el X y este que está acá es el Y. Pero ese es el orden. El horizontal es el X que está acostado, digamos. Y el vertical, que está, digamos, de pie, entre comillas, es el eje Y. Entonces, primero el número que tiene X. Entonces, el primer número que tiene X es este de acá.
¿verdad? Menos 6. ¿Ok? Entonces este tiene la primera coordenada menos 6, coma. Ahora sacamos la segunda coordenada. Leemos hacia donde está el otro eje. ¿Ok? Si para la izquierda o para la derecha, ¿verdad? 4. Y aquí hacemos lo mismo. Vean que primero es el de x, que es este de acá, que es 4. Y después usamos para acá con el y, 8. Entonces ya tenemos los dos puntos. Ya sabemos que uno de los dos puntos es el 4 y el otro punto es el 8. Y en este, el primer punto es menos 6, porque primero va el número que tiene en x y después va el número que tiene en y, que es 4. ¿Verdad? Siempre se va a mantener, siempre se mantiene ese orden, ¿verdad? Para que lo tomemos en cuenta. Entonces, vamos a hacerlo. Tenemos ok, entonces vamos a borrar esto, ya no lo necesitamos. Vamos a esto. Ahora vamos a continuar. Ok, ya tenemos nuestros valores. Entonces ya sabemos que este de acá es el x1, perdón, el x0. Este es el x0, el y0, y este es el x1 y el y1, ¿verdad? Hacemos la fórmula, recordamos que la fórmula era m igual y1 menos y0, x1 menos x0. Entonces m es igual 8, eso es un 8 que 8 menos 4 entre, ok, y el x1 es 4 menos de la fórmula menos 6. Y lo metemos en la calco para ver cuánto nos da. Entonces sería 8 menos 4, bajamos, 4 menos 6, 2 quintos. Entonces con este resultado, vean que este resultado nos dio positivo. Entonces significa que el gráfico es creciente. Entonces significa que lo que estamos haciendo sí está bien. Porque vean que el dibujito, o sea, la línea, esta línea que está acá, esta línea de acá, esta que está acá, que estoy marcando de color rojo, ¿verdad? Esa línea, esa que va por ahí, va hacia arriba. O sea, significa que es creciente, ¿verdad? Entonces lo que estamos haciendo sí está bien. Ahora sacamos el valor de b igual y0 menos m por x0. b igual, ok, usamos el par del x0, 4 menos de la fórmula, 2 quintos por menos 6. Lo metemos en la calco para ver cuánto nos da. 4 menos, perdón, 4 menos fracción 2 quintos por menos 6. 32 quintos. Okay, B igual 32 quintos. Entonces ya con eso ya podemos armar la fórmula. Vamos a ponerlo acá. Entonces ya sabemos que la fórmula es y igual mx más b. Entonces y igual 2 quintos, que fue el que me dio acá, x, que siempre se pone, más, y la b me dio 32 quintos. Y ese es el resultado final. Bueno, al último si quieren no lo pone. ¿Okay? Y este es el, perdón, me falta aquí 5 aquí. Y ese sería el resultado final. Entonces vean que cuando hay un gráfico, yo les pido que saquen la ecuación de la recta. Ok, primero es acá, lo vamos leyendo de izquierda a derecha, ¿verdad? Del dibujo lo empezamos a leer para acá
Y el primer número que aparece siempre va a ser siempre va a ser el X0 y el Y0. Y después el segundo par de números que aparezcan, el segundo par de números que nos aparezcan, van a ser el X1 y el Y1, que son estos de acá. ¿Verdad? Entonces primero estos de aquí y después estos de aquí. ¿Verdad? Siempre va a ir en ese orden. ¿Verdad? Siempre vamos a leerlo de esa manera. ¿Alguna duda que tengan en esta parte, compañeros y compañeras? Ok, copiado. Entonces vamos a continuar. Y bueno, aquí vienen unos ejemplos. Ahora vamos a ver lo de las rectas paralelas y perpendiculares. Entonces, bueno, para ver. Entonces, dos rectas son paralelas y tienen la misma pendiente. Entonces, dos rectas son paralelas. O sea, si las rectas van de este modo, va una por acá y va otra para acá, ¿verdad? Pero estas rectas no se tocan. ¿Qué es tocarse? Que se intersecan. O sea, que pasa esto, ¿ve? Que aquí estas dos rectas se tocan en ese punto. Eso se llama intersección. Entonces, que es lo mismo que como las intersecciones de las carreteras, ¿verdad? Que va un sentido para acá y que viene otro para acá y que este dobla para allá, y etcétera, etcétera. Esa es la misma idea, hablando, digamos, matemáticamente. Se sigue manteniendo pues la misma. Se sigue manteniendo pues la misma idea. ¿Ok? O sea, ok, vamos a seguir entonces. Pues ya les había dicho que las rectas son paralelas si, pues, pues, digamos, estamos hablando del plano. Del plano, las rectas pasan por ahí y no se van a intersecar. Digamos, es como en la hoja del cuaderno que tiene. Y es lo que pasa con algunos cables de la electricidad, ¿verdad? El tendido eléctrico, que están, aquí está, digamos, las luces y pasan los cables, pero los cables no se cruzan, ¿verdad? Sino van unos para acá y otros para acá, ¿verdad? Entonces eso es lo de las rectas, que son paralelas, que no se van a tocar nunca, ¿verdad? Esa es la idea, la principal idea, pero vamos a ver qué es lo que pasa, digamos que matemáticamente hablando. Entonces, ¿qué pasa? Con las dos rectas paralelas, digamos, tenemos una recta que se llama L1 y una recta que se llama L2. L1 va a tener una pendiente que se llama M1 y L2 igual, pero se va a llamar M2. Entonces, ¿cuál es la condición para que sean paralelas? Pues que sean iguales. Que si la pendiente de M1 es 2, entonces la pendiente de M2 para que sean paralelas también tiene que ser 2. No puede ser otro número. Ni menos 2 tampoco. Esto no se puede. O sea, tienen que ser exactamente iguales, ¿verdad? Eso es importante que lo tomemos en cuenta. Que ambas pendientes tienen que ser exactamente iguales para que cumplan la condición de ser paralelas. Entonces vamos a verlo en un ejemplo. ¿Ok? Vamos a ver si las rectas que están aquí, esta 3x menos 2y menos 9 igual a 0 y 4x más 6y más 8 son paralelas. Vamos a ver si son paralelas o si son perpendiculares. Bueno, otra cosa importante. Entonces, cuando son paralelas se representa como con el símbolo de dos líneas. Para eso significa que son paralelas. Y el otro símbolo es el de las perpendiculares, que es como una T al revés. Esa es perpendicular. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa en las paralelas? Que el M1 tiene que ser el igual al M2. Y en el caso de las perpendiculares tienen que cumplir esta condición. M1 por M2 tiene que ser igual a menos 1. Entonces, cuando hacemos los ejercicios que hacemos, entonces, número 1, nos fijamos si M1 es igual a M2, ¿verdad? Y si no son, ¿qué hacemos?
Número 2. Hagamos M1 por M2 y nos fijamos que nos dé menos 1. Que es obligatorio que dé siempre este número para que sean perpendiculares, ¿verdad? Para que sean paralelas y tienen que darme igual. Para que sean perpendiculares yo las tengo que multiplicar y darme menos 1, solo menos 1. ¿Y qué pasa si no son iguales y no me dan menos 1? Pues es el tercer caso. Sería el tercer caso, que se llaman oblicuas. Las oblicuas son las que no son de ninguno de todos. O sea, no son paralelas, no son perpendiculares, entonces son oblicuas. Y la diferencia de las perpendiculares y las oblicuas es que cuando dos rectas se intersecan y son de forma perpendicular, aquí se forma un ángulo de 90. En el caso de las oblicuas se intersecan, pero aquí hay otro ángulo diferente, o sea, con otra medida que no es 90. Esa es como la diferencia entre las oblicuas y las perpendiculares. ¿Okay? Voy a borrar esto. Okay, vamos a continuar ahora sí. Entonces vamos a revisar los ejemplos que vienen aquí para determinar cuál de las dos rectas. Entonces viene el primer ejemplo que les había mencionado. 3x menos 2y menos 9 es igual a 0. Y tenemos, esta se va a llamar L1. Y tenemos L2, que es 4x más 6y más 8 igual a 0. Entonces, recordemos que cuando estaba en la ecuación de esta forma, yo tenía una forma para sacar la pendiente, ¿verdad? Que el m era menos a entre b, ¿verdad? Utilizando esa formulilla. Entonces, eso mismo vamos a hacer con las dos ecuaciones. Hacerlas un poquito más pequeñitas para que nos quepan las dos juntas. Ya. Entonces voy a borrar esta y la voy a poner a la par. Entonces será 4x más 6y más 8 igual a 0. Entonces recordamos que sacamos A, B y C. Y aquí hacemos lo mismo. A, B y C. Ok, entonces recordamos también que había una relación, ¿verdad? Que el A iba con la X, que recordamos que el A va con la X. Entonces A es 3. B va con la Y, o sea, es menos 2. Menos 2. Y el C era el que no tenía ni X ni Y, que es menos 9. Aquí es lo mismo. A va con X, que es 4. B va con Y, que es 6. C es la que no tiene ni X ni Y, que es 8. Entonces ahora aplicamos la fórmula. M1, a veces le vamos a llamar M1 a la primera operación. Menos A entre B. Y a esta le llamamos M2. Menos A entre B. Entonces M1 es igual, ok, menos de la fórmula, el A es 3 y el B es menos 2. Entonces nos da que M1 es 3 medios. Y ahora hacemos lo mismo en M2. M2 igual, menos de la fórmula, A es 4 y el B es 6. Eso lo metemos en la cálculo y nos lo va a simplificar y nos va a dar que M2 es igual a menos 2 tercios. ¿Verdad? Ahora, estos dos son iguales. No son iguales, ¿verdad? O sea, los números no dieron lo mismo. Eso es lo que quiero dar a entender. Entonces, ¿qué pasa cuando no es el mismo resultado? Entonces, o desde primera entrada no son paralelas, porque la pregunta es que si son paralelas o perpendiculares. Entonces no son paralelas. ¿Por qué no son paralelas? Porque los dos M1 no es igual a M2.
Ya de una vez ya descartamos que sean o no paralelas. Entonces después de eso lo que hacemos es ver si son perpendiculares. ¿Qué hago yo para saber si son perpendiculares? Entonces, para saber si son perpendiculares yo hago M1 por M2 y eso me tiene que dar menos 1. ¿Verdad? Esa es la condición para ser perpendiculares. Entonces, ¿cuánto es M1? 3 medios. ¿Cuánto es M2? Menos 2 tercios. Entonces hacemos eso en la calco, ¿verdad? Y para ver que nos dé igual. 2 tercios por... El primero lo puse al revés. ¿Qué dices? 3 medios por menos 2 tercios. Me dio menos 1. Ok, efectivamente. Entonces, por lo tanto, son perpendiculares. Entonces son perpendiculares las dos. ¿Por qué son perpendiculares? Porque la multiplicación del M1 de las pendientes, ¿verdad? Porque recordemos que la M representa la pendiente. La multiplicación de las dos pendientes me dio menos 1. Si me hubiese dado esa multiplicación otro número cualquiera, entonces son oblicuas, que es lo que aquí abajito, lo que dice acá. Que las rectas son de esos tipos, ¿verdad? Que son paralelas, o son perpendiculares, o son oblicuas. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Sí, con esa parte. ¿O tienen alguna duda? ¿Alguna duda que tengan? Ok, copiado. Vamos a seguir. Okay, sigamos. Segundo ejemplo, dice que hay dos rectas, que esta es y igual 3x, 3 medios x, menos 2, que esta se llama L1. Y hay otra recta que es y igual 3 medios x, que esta es L2. Bien, esta está más sencilla. Entonces recordamos que el numerito que está aquí es la m, ¿verdad? Okay, entonces M1 es 3 medios y M2 es 3 medios. Entonces, ¿qué significa en este caso? Que M1 es igual a M2, ¿verdad? Porque son la misma cantidad. Porque 3 medios es igual a 3 medios. Entonces, ¿qué significa? Que estas dos, por lo tanto, son... Podemos ponerlo en palabras o ponemos el simbolito, ¿verdad? En el ejemplo anterior hubiéramos puesto que son perpendiculares o ponemos el símbolo de la T al revés. Bueno, que parece una T. Entonces, en este caso, como estos dos números son exactamente iguales, entonces son paralelas, pero ya no hay nada más que hacer. Pero vean que en esta parte solamente es de comparar. Bueno, sí hay que hacer alguna que otra operación, pero más que todo es de comparar. Entonces, paralelas, las pendientes son iguales, pero tienen la misma pendiente. Y en perpendiculares, la multiplicación de esas dos pendientes me tiene que dar menos 1, solo menos 1. No puede, si da otro número ya no son perpendiculares, son oblicuas. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Estamos de acuerdo? Ok, copiado. Y ya nos falta el último, la última parte, que es la de 0 nuevo, no guardemos. Vamos acá. Aquí vamos a poner el eje 3 y la cuadrícula. Cuadrícula mayor. Okay. Y lo que sigue es la propiedad de la recta tangente con respecto a una circunferencia. Recordemos que la recta tangente era la recta que tocaba la circunferencia en un punto, ¿verdad? Que había tres tipos, que si estaba la circunferencia, ¿verdad? Estaba así y esta era exterior, y que esta era secante, ¿verdad? Y que estaba la circunferencia
La recta pasaba ahí y lo tocaba aquí en un punto. Entonces esta era la tangente. Y esta era la secante, ¿verdad? Y esta era la exterior. Para que esas eran las tres que habíamos visto. Entonces ahora vamos a usar solamente la parte que es con la recta tangente. La recta tangente de la circunferencia. Entonces, tenemos una circunferencia. Vamos a quitar la otra. Okay. Ahí, perfecto. Que tenemos una circunferencia. Entonces recordamos que el segmento que va desde el centro de la circunferencia hasta el borde, ese segmento que está, este que está acá con una letra F, ese era el radio. Pero recordamos que ese era nuestro radio y tenemos una recta que es tangente a esa circunferencia que pasa por este punto y por ese punto C que es el punto de tangencia. Este punto B que está aquí, este B, no le tomamos mucha importancia porque para nosotros no es importante, es porque es en realidad el que hace que la gráfica se haga más grande, ¿verdad? Pero voy a dejarlo por ahí porque no nos importa. Ok, tenemos nuestra recta G, que la ven acá, esta. Esa recta G que está ahí es tangente a la circunferencia. Es tangente a la circunferencia en ese punto C que está acá. En este punto C que está aquí. Ahí es tangente. Significa que ahí lo toca solamente en un punto. ¿Verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa en ese punto? Lo que pasa en ese punto es que se forma un ángulo de 90 grados. Aquí se forma un ángulo de 90. Entonces, eso nosotros lo usamos para poder utilizar lo de que era el teorema de Pitágoras, ¿verdad? Más que todo es para hacer eso, para hacer la aplicación del teorema de Pitágoras si yo quiero averiguar alguna distancia, por ejemplo, ¿verdad? Es más que todo para hacer eso, para con la ayuda de la recta y la circunferencia y sabiendo que si hay una recta que es tangente y yo dibujo un radio desde el centro hasta donde está ese punto de tangencia, que es este punto que está representado con la letra C, ahí se forma un ángulo de 90, siempre se va a formar, perdón, en el punto de tangencia. Entonces, ¿cómo son los problemas de esta parte? ¿Cómo son los problemas de esta parte? Entonces, supongamos que aquí hay un segmento que va de aquí a aquí, de A a D, que se llama H. O sea, este segmento F quitarles a F. Ok, ya lo quitamos. Ahora sí. Ok, ahora sí. Tenemos ese segmento H que está ahí, ¿verdad? Yo quiero saber cuánto es el valor de H. Cuánto mide. ¿Verdad? Vean que digamos, como estamos en un lugar que está cuadriculado, entonces digamos, si yo quiero decir cuánto mide aquí, la línea que estoy dibujando color rojo, nada más cuento los cuadritos, 1, 2, 3. Entonces este segmento mide 3 cuadritos, ¿verdad? Pero eso lo puedo hacer solo cuando las líneas son horizontales o verticales. Si yo dibujo una línea de acá para acá, digo, bueno, mide 1, 2, 3 cuadritos. Pero con las líneas que son así en diagonal, digamos cruzadas, yo no puedo decir a mí 1, 2, 3, no. En este caso no se puede hacer eso. ¿Verdad? Solamente lo podemos hacer para las líneas que son horizontales y verticales. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Que nos vamos a ayudar de esas líneas horizontales y verticales para medir de aquí a aquí. ¿Okay? Y para medir de aquí a aquí. Entonces vean que aquí sí podemos contar, que es decir, 1, 2, 3, 4. 4 cuadros.
Y aquí son 1, 2, 3. Entonces son 3 cuadritos. Entonces, recordando el teorema de Pitágoras que decía que si yo tengo un triángulo que es su ángulo de 90, que tiene C, A y B, entonces recordamos que la relación que existía era que la hipotenusa a la 2, que es la C, es lo mismo que el primer cateto a la 2 más el segundo cateto a la 2, ¿verdad? Esa era la relación geométrica que había. Entonces, la variable que queremos averiguar, h, que está acá, ¿verdad? ¿Qué es esa? Hacemos esta misma relación. Bueno, recordemos que la hipotenusa es el que está al frente del ángulo 90. En este caso es nuestro h. h a la 2 es igual a 3 a la 2 más 4 a la 2. ¿Ok? Entonces h a la 2 es igual. Metemos esa operación, esta suma en la calculadora. 3 a la 2 más 4 a la 2. 25. Entonces 25. Y recuerden que para poder obtener el resultado final lo que hacíamos era que sacamos raíz a ambos lados, ¿verdad? Le sacamos la raíz acá al primero y le sacamos la raíz a esta parte acá. Recordemos que eso lo habíamos visto el año pasado. H igual, sacamos la raíz al 25 que nos va a dar 5, ¿verdad? Entonces aquí para corroborar, para que vean. Raíz 25, 5. Entonces significa que esa longitud h que queríamos averiguar